Buenas tardes a todos los que nos acompañáis en este momento y los que nos escucharéis en diferido. Yo soy Luz y os doy la bienvenida en nombre de Ecosistema Más Empresa de Ibercaja. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, o entre nosotros, con Roberto Espinosa Blanco, que es economista, pero sobre todo diría que es apasionado de la tecnología y de la innovación. Ha desarrollado su carrera profesional dentro de grandes multinacionales tecnológicas, pero además está muy involucrado en el mundo de las startups y es profesor de diferentes escuelas de negocio. Cuando conocimos a Roberto, subimos también de su interés, ¿no?, por hablarnos del mundo de las tendencias, sobre todo además de las tendencias tecnológicas, que es el sector que seguramente él más conoce porque él desarrolla su actividad profesional dentro de una multinacional tecnológica, y vimos que esto indudablemente encaja perfectamente dentro de el objetivo que buscamos desde Ecosistema Más Empresa, ¿no?, que es impulsar el crecimiento de las organizaciones y ayudarlas a ser sostenibles en el tiempo, a perdurar en el tiempo, ¿no? Y dentro de esa perdurabilidad, pues indudablemente creemos que es fundamental saber hacia dónde va el mundo, qué recursos nos ofrece la tecnología para evolucionar en función de las necesidades del mercado, y ese es el objetivo que queremos compartir hoy con vosotros, ¿no? Ese conocimiento que puede ayudar a ofrecernos herramientas tecnológicas y de conocimiento que nos ayuden a evolucionar nuestras organizaciones. Roberto, te paso la palabra y a partir de aquí todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí esta tarde hablando de una de las cosas que me apasiona más, que son las tendencias, las tecnologías emergentes. De hecho, diría que soy una de las herramientas que principalmente vamos a utilizar a lo largo de la tarde de hoy, es la curva del Hype Cycle de Gartner, el famosísimo ciclo del hype, que yo diría que soy un poco friki porque la gente de Gartner la publica normalmente a mediados de agosto, con lo cual casi siempre me pilla en la playa esperando que la publiquen y sobre todo luego paso mucho tiempo, y que es además una de las conferencias que de hecho suelo hacer más a lo largo del año, que es buscando qué significan todas estas palabras, ¿no?, que muchas veces son términos un poco abstractos y muchas veces muy opacos, y buscando ejemplos de verdad de qué significa esto. Y esto es lo que vamos a hacer en este rato que vamos a pasar juntos. Espero que os ayude a entender algunas de ellas y si no, además, obviamente estoy a vuestra disposición para seguir ayudándose en lo que pueda, ¿no? También deciros que voy a hacer una pequeña introducción en la que vamos a ver también algunos conceptos que nos ayudarán. Y aunque, bueno, me han presentado, con lo cual no voy a gastar mucho más tiempo en hablar de mí, pero como decía Luz, yo soy un economista, pero en realidad me he dedicado toda mi vida al mundo de la tecnología, trabajando en diferentes empresas y trabajando también mucho con startups, ¿no?, tanto en un lado como en otro del charco, digamos, ¿no? Y casi un poco por si acaso, deciros que, bueno, antes os hablaría de mis hobbies, pero ya no tengo porque tengo 3 niños pequeños que acaban de llegar del cole, así que si en algún momento oís muchos gritos, pues es que se están pegando y tendré que poner cascos en vez del altavoz este que espero que me estéis oyendo bien, así que por si acaso pido disculpas por anticipado. Bueno, dicho esto, y aunque no sea digamos, de lo que vengo a hablar, ¿no?, pero me gustaría recomendaros un libro, además es un español que trabaja en el departamento de emprendimiento del MIT, Luis Pérez Greva. Luis Pérez Greva, el libro es muy interesante, pero quiero compartir con vosotros una paradoja, una reflexión que hace él en su libro y que viene muy al caso cuando hablamos de tecnologías emergentes y predicciones tecnológicas, ¿no? Él dice, entre otras cosas, que en la innovación hay una gran paradoja, y es que solo sabemos que algo es innovación ex post. Nosotros no podemos decir hoy en día que estamos innovando porque la innovación es hacer cosas nuevas, pero que tengan un impacto. El impacto no lo vamos a poder medir, el impacto normalmente en el mercado, ¿no? No lo podemos medir hasta que efectivamente tengamos una cierta atracción y un cierto éxito, ¿no? Con lo cual, todas estas tecnologías de las que vamos a hablar hoy, en realidad van a ser parte muy importante de negocios, pero habrá algunas que simplemente porque no se consiga un modelo de negocio que sea exitoso alrededor de esa tecnología, probablemente no sean nunca masivas, ¿no? Pero eso no quita que tengamos que hacer el ejercicio, y que es de lo que se trata hoy, de tener una visión de estas tecnologías emergentes y entender dónde están las oportunidades de negocio. Porque lo dicho, no hay innovación
sin impacto, sin normalmente un impacto en el mundo de los negocios, ¿no? Yo, como veíais antes en mi pequeña diapositiva casi de currículum, yo trabajé muchos años en Intel. Uno de los fundadores de Intel es Gordon Moore. Gordon Moore en los años 60 formuló lo que se llama la ley de Moore, que lo que dijo es que cada 18 meses los procesadores aumentan el doble en su potencia. Con lo cual, todo de lo que estamos hablando prácticamente hoy, todas estas tecnologías maravillosas, todo lo que estamos viendo, la famosa transformación digital, al final se basa en que efectivamente, cada más o menos año y medio, tenemos procesadores que son capaces de hacer el doble de lo que hacían antes, ¿no? Y esta exponencialidad, que es de la que se habla tantísimo, ¿no? Las tecnologías exponenciales, cambios exponenciales, lo vemos alrededor nuestro de muchas maneras, ¿no? Hay una forma, y obviamente si lo pensáis, es muy obvio, pero si el rendimiento aumenta y sigue una curva exponencial, también significa que el coste va para abajo, ¿no? Aquí podéis ver cómo el coste de los procesadores, esto es una escala logarítmica, obviamente, si se dobla el rendimiento cada 18 meses, significa que el mismo rendimiento lo tenemos a la mitad de precio. Y claro, esto lo podemos ver en conectividad a Internet o podemos verlo también en almacenamiento, ¿no? Así que todas las tecnologías que al final tienen una base digital se están nutriendo y por eso siguen estas curvas exponenciales, ¿no? Porque lo que está debajo, lo del silicio, está creciendo más o menos cada 18 meses, 2 años, a una velocidad muy rápida. Y de hecho lo podemos ver también aquí. Estos son los recursos que se utilizan y que se han ido utilizando y que veis, esto es una escala logarítmica, o sea que no solo es que sigue una curva exponencial, sino que sigue una curva exponencial dentro de una escala logarítmica. Estos son los recursos que se utilizan para entrenar a las máquinas de inteligencia artificial, ¿vale? Aquí, la que podéis ver aquí arriba, AlphaGo Zero, es la máquina de Google que fue capaz de ganar al campeón del mundo de Go, de las damas chinas, que era el último juego que había de mesa en el que los seres humanos ganábamos a las máquinas. Y de hecho, AlphaGo se entrenó así sola, nadie la enseñó a jugar a las damas chinas, lo hizo en varios días y ahora esta misma máquina está jugando a juegos de estrategia en tiempo real como StarCraft a nivel profesional. Y lo mismo, nadie le enseñó a jugar, está aprendiendo sola y aquí veis cómo sigue también una curva exponencial de los recursos, ¿no? Pero estamos viendo también estas exponencialidades en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en energía eléctrica, energía fotovoltaica. Fijaros que esta es la curva de los costes de producción de paneles solares, que siguen una función en base a la producción de paneles, ¿no? Y por lo tanto al consumo a nivel global. Con lo cual estamos viendo también que sigue una curva exponencial de reducción de costes, ¿no? Con lo cual recientemente ha salido un estudio de la Agencia Internacional de la Energía que ha dicho que la energía fotovoltaica ya en gran parte del mundo es la forma más barata que ha tenido la humanidad de generar energía, ¿no? Así que fijaros dónde estamos ya y las posibilidades que se nos abre todo esto, ¿no? Energía muy barata, disponible prácticamente en cualquier sitio, no hace falta tener una gran central, sino en cualquier sitio de África se pueden poner unos paneles y tener electricidad, asociado a grandes capacidades de computación y cada vez más baratas, ¿no? Así que bueno, os dejo esto para que cuando hablamos tanto de exponencialidad, entendáis que efectivamente hay mucho de verdad, y hay mucho de verdad además a nivel de fabricación, a nivel de dispositivos y también de las capacidades que tenemos. Bueno, hace unos años el Parlamento Europeo publicó un libro blanco en el que hablaba de 8 grandes macrotendencias. El Parlamento Europeo luego ha publicado algún otro, pero me sigo quedando con estas porque me vienen muy bien para introducir de todo lo que vamos a hablar a lo largo de la tarde, ¿no? Bueno, hablaban de la globalización débil en un mundo multipolar, hemos dejado de estar en este mundo en el que había 2 grandes bloques, hay muchos bloques, cada vez bloques además regionales, esto tiene un impacto muy político, no vamos a entrar en ello. Cambio de poder en el sistema internacional, tenemos que recordar que ahora mismo hay 3 empresas que valen más de $1 trillón en bolsa. Esto no ha ocurrido nunca y es el momento en el que tenemos empresas más valiosas desde la Compañía de las Indias Holandesas, que fue una empresa que era la que tenía el monopolio de la importación al Reino Unido en el siglo XIX, ¿no? Desde entonces no ha habido empresas tan poderosas en el mundo y esto cambia el poder del sistema internacional, ¿no? ¿Cómo afecta la política todo este mundo en el que estamos, ¿no? Redes sociales, estamos viendo constantemente, ¿no? Qué es lo que pasa con Twitter. Ahora ya no tenemos a Trump, pero cada vez que mandaba un tuit Trump, el mundo temblaba. Pero ahora tenemos a Elon Musk,
que manda un tuit y de repente el Bitcoin se dispara o se desploma, ¿no? Pues esto efectivamente está ahí, ¿no? Obviamente riesgos ecológicos, y ahora de los que vamos a entrar un poco, y ya nos sirve de última bloque antes de entrar ya a ver el hype cycle, son el cambio climático y competencia por los recursos, la población mundial envejecida, nuevas áreas de competencia entre estados y finalmente de lo que vamos a hablar hoy, que es la revolución industrial tecnológica. Vamos a ver un poco cada uno de ellos. El primero, como os decía, es la competencia por los recursos, ¿no? Fijaros, yo en los últimos años que estuve trabajando en Intel me dedicaba principalmente a trabajar con empresas de fabricación de electrónica en la parte de Shenzhen, que es la ciudad china que está al otro lado de la frontera con Hong Kong, que es la frontera con Hong Kong, ¿no? Ahí ahora mismo en Shenzhen se fabrica un porcentaje enorme de toda la tecnología que consumimos en todo el mundo, y normalmente la tecnología cuando viene de Shenzhen a Europa, normalmente viene en barco por el canal de Suez. ¿Os acordáis lo que pasó hace poco con ese barco que se cruzó en el canal de Suez y que hubo un desabastecimiento enorme de muchas cosas? Pues vienen por el canal de Suez y casualmente normalmente casi todo entra por Rotterdam, ¿vale? Casi toda la electrónica que viene de Asia casi siempre entra por Rotterdam, o sea que luego dan incluso toda la vuelta a Europa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el calentamiento global? Pues con el calentamiento global lo que está pasando es que se está abriendo el paso del norte por el océano Ártico. Hace poco más de año y medio se mandó un cargamento de productos coreanos por el norte de Rusia, que acabó no en Rotterdam, sino acabó en San Petersburgo, ¿vale? Así que os podéis imaginar lo que opina Putin del calentamiento global, ¿vale? No solo eso, sino que además hace 2 meses ocurrió esto, que es que el primer carguero normal, en este caso era de gas licuado, hizo el primer cargamento comercial también por el norte de Rusia, el océano Ártico. Desde el barco, que es un barco normal, le acompañó un rompehielos por si acaso, pero fueron capaces de transportar gas licuado desde la península de Kamchatka hasta un puerto en el océano Ártico de Rusia. Con lo cual, esto abre una nueva vía de comunicación. Eso para Europa la idea desde mandar desde el barco desde en Europa, estamos hablando de unas 10 o 11 semanas, cuando se utiliza el paso del norte, estamos hablando de 6, estamos hablando así de un mes de ahora, ¿no? Pero claro, no solo está Rusia pensando en esto, sino esto es las líneas de tren que China está construyendo para traer mercancías desde China, pero también traerse mercancías desde Europa a China, ¿no? Fijaros toda la línea de trenes que están construyendo y que ya, como bien supongo que sabéis muchos, ya llega a Madrid, a Zaragoza, a Barcelona. Ya desde hace 1 año y medio más o menos se puede mandar en contenedores totalmente estándar producto desde España por tren a China. Y aquí estamos hablando, si antes hablábamos de 6-7 semanas, estamos hablando de 3 semanas, un viaje en tren. Obviamente el tren no tiene la misma capacidad que tiene un barco de estos que vemos como el que cerró el canal de Suez, pero sigue siendo un medio de transporte que cada vez va a ir cogiendo más peso. Deciros además que China está invirtiendo de una forma brutal en África, en Latinoamérica, en puertos y en aeropuertos. Con lo cual, esto que hablábamos de la lucha por los recursos, China lo tiene muy claro y está invirtiendo de una forma muy, muy grande, ¿no? Y aquí tenemos el riesgo de quedarnos atrás. Hablábamos antes de reglas de evoluciones exponenciales, ¿no? Antes hablábamos de la ley de Moore y algunas otras. Fijaros, este es el coste de la secuenciación del genoma humano. Cuando Bill Clinton acabó con el proyecto del genoma, que se llamó el genoma humano, se gastó en el año 2000 alrededor de 3.000 millones de dólares. Fue la primera vez que se secuenció el genoma humano, un esfuerzo prácticamente mundial que tardó 10 años y, como os decía, 3.000 millones de dólares. Hoy en día podemos secuenciar nuestro genoma por alrededor de 600 dólares. Esto significa que tú puedes tener exactamente tu genoma, no el humano, sino el tuyo, el de Pedro, el de Luz, el de José. Cada uno podemos tener el nuestro y la expectativa es que en breve tú puedas ir a tu médico y digas, oye, mira, con mi genoma, ¿qué me recomiendas para esto que me pasa?
no para algo estadístico que nos suele pasar a los hombres de 45 años, sino no, para mí. ¿Vale? Y tanto Google como Amazon, como estas grandes multinacionales, podéis imaginaros que tienen mucho interés en que nosotros guardemos en nuestro G-Drive o en nuestra nube de Amazon nuestro genoma, ¿no? Os podéis imaginar la cantidad de cosas que pueden hacer con ella estas empresas, ¿no? Y ellos apuestan porque en menos de 2-3 años secuenciar nuestro genoma cueste menos de $50. Menos de $50. Imaginaos lo que puede ocurrir. Pero claro, la revolución esta de la ingeniería genética, que llevamos mucho tiempo hablando de ella, en realidad la estamos viviendo ahora. Fijaros, hace poco más de un año, aquí en Madrid, una niña fue tratada con ingeniería genética que la curaron a través de modificar sus linfocitos. La curaron de una leucemia que hasta entonces no se podía curar. Aquí en Barcelona tenemos también, como veis ahí, la noticia también muy reciente, una empresa que ya está haciendo terapia génica para diabetes. Y estamos en el COVID. El COVID, sabéis que estamos utilizando vacunas con una tecnología que se utilizaba tradicionalmente en el mundo animal, para las vacunas animales, y que por las prisas que teníamos con el COVID se ha empezado a utilizar en los seres humanos, que es esto del RNA mensajero, ¿no? Y que de hecho ha abierto las puertas a un montón de nuevas vacunas que tienen la promesa de hacer nuestra vida mucho mejor, ¿no? Claro, esto tiene un impacto, ¿no? Hablaba el Parlamento Europeo de una población mundial envejecida, fijaros. Bueno, la buena noticia es que estamos de camino a ser el país con más esperanza de vida del mundo. Estamos a punto de adelantar a Japón, lo cual creo que son buenas noticias, ¿no? Pero claro, esto tiene impactos buenos y malos, ¿no? Fijaros, se espera que para el 2050 el 30% de la población europea tenga más de 65 años. Los expertos en edad dicen que los niños que están naciendo hoy vivirán 125 años. Y esto además no es solo una cuestión de países ricos, sino como veis ahí en el 2018, ahora mismo en el mundo hay más personas de más de 65 años que niños de menos de 5. Así que esto va a tener un impacto en nuestras vidas enorme, en las empresas, en nuestras sociedades, etcétera, ¿no? Y bueno, pues abrir oportunidades, pero también son retos que tenemos que tomar. Bueno, otra de las macrotendencias, y que vais a ver que aparece bastante en algunas de las que veremos luego, son lo que el Parlamento Europeo son nuevas áreas de competencia entre los Estados, ¿no? Ahí muy cerquita, antes hablábamos de Zaragoza, tenéis una empresa a la que tengo mucho cariño y que es este vídeo que podéis ver. Es una empresa que a priori puede parecer un chiste. Es una empresa de Elche que va a tirar cohetes desde Huelva y que está en el aeropuerto de Teruel, probando los motores. Es una empresa española que se llama Teruel Space y que además suena muy esto, pero estos dos chavales que veis ahí, que se llaman Raúl los dos, son los fundadores. Esta empresa va a ser la primera empresa en Europa, que va a mandar un cohete reutilizable al espacio. No va a ser Airbus, no va a ser la Agencia Espacial Europea, no va a ser ninguna otra de estas grandes empresas. Va a ser una startup de Elche. Este es un vídeo que colgó uno de los Raúles hace muy poquitos días, en el que ya están haciendo el último test. Esto vuelve a ser Teruel. El último test, y han dicho que en octubre van a ponerlo ya en el cohete. Para el 2022 lanzar el primer cohete reutilizable de Europa. Y como os digo, es una empresa de Elche, que ahora ya pues tiene además bastante financiación y son muchos empleados, pero empezaron esos dos chicos, ¿no? Pero claro, el espacio está siendo cada vez una mayor espacio y la redundancia para la empresa y para las oportunidades, ¿no? Que lo tiene muy claro es Elon Musk. Elon Musk ya tiene sus planes para su ciudad en Marte. ¿Sabes cómo quiere que sea su ciudad en Marte para el 2050? Quiere mandar 1000 cohetes a Marte para construir esta ciudad. Y vais a ver luego además con qué la va a financiar, ¿no? Pero Elon Musk además, quiero decir que no lo tiene esto en PowerPoint. Esto, si habéis seguido un poco las noticias, esto es la primera vez que lanzaron este supercohete, una prueba suborbital en el que consiguieron aterrizar Starship, la SN-15, ¿vale? Fijaros que ahora vais a ver la escala del bicho este, si no visteis las noticias, en pocas semanas, esto parece de Tintín. Fijaros la escala del cohete, este es el cohete que va a mandar a la Luna primero,
del cohete que mandará a Marte, ¿vale? Daos cuenta que una empresa privada en Estados Unidos es la única que tiene capacidad de mandar astronautas al espacio. La NASA no tiene capacidad, es una empresa privada. Es una empresa privada de Elon Musk. Y esta empresa privada es la primera que ha sido capaz, está batiendo récords de reutilizar cohetes, ¿no? Bueno, este año, aunque estamos en el 2021, vamos a tener los Juegos Olímpicos del 2020. Yo creo que, no sé si voy a romper una sorpresa que tenía preparada la organización de los Juegos Olímpicos, era con una startup japonesa. Yo creo que lo van a seguir haciendo. A finales de diciembre de hace un año lanzaron este satélite. Voy a dejar a ver que veáis qué es lo que hace, a ver si os imagináis lo que hace este satélite. ¿Imagináis qué hace este satélite? Satélite creador de lluvia de estrellas fugaces, ¿vale? Y este satélite está en el espacio, está esperando lanzar sus estrellas fugaces y el plan era haberlo hecho para la ceremonia de apertura de Tokio 2020. Yo creo que lo harán este año. Pero el satélite, esto no es un vídeo, no, esto es un satélite que existe, que está ya en el espacio y como os digo este es el nombre de la empresa, Astrolife Experiences, es lo que significa el espacio cada vez más, ¿no? Yo tengo la suerte de colaborar aquí, en Madrid hay una aceleradora de la Agencia Espacial Europea y tengo la suerte de ver muchos proyectos de estos relacionados con el espacio y que se están convirtiendo más en realidad y una oportunidad para todos. Bueno, con esta introducción... Roberto, perdona. Sí. Roberto, súper interesante todo lo que nos estás contando, ¿vale? Pero nos dicen que cuando pones los vídeos, la música del vídeo está muy alto y entonces no se te oye casi a ti, ¿vale? Voy a ver si puedo hacer aquí una cosa para que... ¿Puedes bajar un poquito el volumen de los vídeos? Te lo agradecerán. Lo voy a intentar, a ver cómo lo bajo. Vamos a ver si hay suficiente. Vale, perfecto. Luego lo vuelvo a retocar. Tranquilo, tranquilo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. No, porque como no habéis escuchado, me preguntas. No, te escuchamos un poco, pero te vamos a escuchar mejor ahora. Vale. Bueno, como os decía, el gran bloque de esta presentación es hablar del famoso Hype Cycle de Gartner, ¿no? Gartner lo que suele hacer, lo que hace todos los años, desde hace muchos años, es publicar esta curva en la que ellos van colocando tecnologías emergentes y lo que van hablando de estas tecnologías donde están en cuanto a este ciclo del hype, que es un poco, quiere reflejar la madurez tecnológica frente a la locura y la histeria tecnológica, es cuánta atención recibe una tecnología, ¿no? Y lo que también nos dan es un poco la visibilidad de, según ellos, a cuántos años estamos de que esto llegue a la productividad. Este año sacaron esta curva, como os digo, siempre lo hacen a mediados de agosto, porque les gusta fastidiarnos las vacaciones, y a mí me gusta mucho compararlo con los anteriores años, ¿no? Y fijaros, este año ha pasado algo muy curioso, que es que solo 2 tecnologías que aparecieron en la del 2019 aparecen en la del 2020, ¿vale? Con lo cual, bueno, no significa que desaparezcan las tecnologías que consideren que no va a tener recorrido, sino que lo que sí que es verdad es que, pues como decía antes, las cosas van muy rápido y aparecen de un año a otro tendencias, porque muchas veces esto no podríamos llamarlo tecnologías puras y duras, sino son tendencias que agrupan diferentes tecnologías, ¿no? Y pues tenemos que refrescarnos todos los años, ¿no? Con lo cual para mí me viene muy bien, porque así estoy cada poco tiempo teniendo que ponerme al día y aprender de todas estas cosas. Una cosa muy interesante que ha hecho Gartner y que yo creo que nos ayuda a entender mejor la curva es dividir estas tecnologías en 5 grandes grupos, ¿vale? El primer grupo de esas tecnologías, y que es probablemente quizás el más sexy, ¿no? Y el que más nos llama la atención, porque hay algunos que son como muy del mundo IT, y a lo mejor los que no estéis muy en el mundo IT, a lo mejor os pueden resultar un poco áridas, pero bueno, yo creo que es interesante también oírlas. El primer es lo que han llamado el Digital Me, ¿no? El yo digital. ¿Qué significa con esto del yo digital? Pues lo que quiere decir Gartner es que cada vez
tenemos más tecnologías y más tendencias tecnológicas que nos permiten hacer una representación digital de nosotros y nos permiten también de alguna forma aumentar nuestras capacidades, ¿no? También además aquí metieron tecnologías relacionadas con el COVID, que yo creo que ya estamos casi a punto de superarlas, como el pasaporte COVID, etcétera, pero yo creo que es muy interesante la parte del Digital Me y ahora hablaremos de unas cuantas tecnologías que están ahí, ¿no? Luego, un segundo grupo que han llamado las arquitecturas compuestas. Y esto aquí nos estamos metiendo ya en el mundo más del IT de la empresa. Y aquí lo que está hablando Gartner es que hay cada vez más tecnologías que lo que están ayudando es a las empresas a ser muy flexibles en cuanto a su arquitectura, ¿no? Y que dejamos esa arquitectura tradicional que tenían las empresas de algo muy monolítico y muy estático y pasamos a algo que es mucho más modular y mucho más flexible y que se adapta mucho mejor a las necesidades del negocio. También habla Gartner de la inteligencia artificial formativa. La inteligencia artificial hasta ahora, aunque es alucinante y en algunos casos nos parece ciencia ficción, en realidad sigue siendo muy poco humana y sigue siendo muy acartonada. Vienen ahora digamos, una nueva evolución de tecnologías de inteligencia artificial que la van a hacer más humana, ¿vale? Y vamos a ver algunas de ellas en esta parte. Un cuarto grupo es lo que han llamado la confianza algorítmica. Estamos todo el rato hablando de seguridad en la red, hemos hablado de criptomonedas, estamos hablando de cada vez de mucha más operaciones y muchas más cosas distribuidas en Internet y cada vez esto necesita una mayor seguridad, ¿no? Pues hay una serie de tecnologías que se incluyen dentro de esto que luego también veremos. Y finalmente, yo como os decía, pues he trabajado mucho en el mundo del silicio, pero Gartner ya anticipa unas tecnologías que nos llevan más allá del silicio, ¿no? Al final el silicio, y esto es así, es pura física, estamos cada vez llegando a los límites de los electrones y de los átomos que podemos tener en este tipo de dispositivos, ¿no? Fijaros que ahora se está hablando ya de procesadores de 7 nanómetros, ¿no? Imaginaros lo que son 7 nanómetros. Ahí estamos ya trabajando a escala atómica, ¿no? Con lo cual vamos a tener que ir buscando cada vez más rápido nuevas tecnologías que no estén basadas en el silicio y ya están apareciendo algunas de ellas que luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pues bueno, como os decía, estos son los cinco grandes grupos en los que están estas 30 tecnologías, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de ellas. No sé de todas formas si hay... A ver, porque tengo aquí el chat que está... Ah, vale, lo que decíais de los vídeos. Vale, pues empezamos. Vamos a empezar a hablar de aquí nuestro amigo el Naked Man con sus diferentes uniformes y vamos a hablar del Digital Me, que como os decía, lo que habla Gartner es que cada vez tenemos tecnologías que nos permiten aumentar nuestras capacidades y generar también, digamos, representaciones digitales nuestras, ¿vale? Aquí, si leéis todas las tecnologías que hay en Hype Cycle, veréis que están también las tecnologías de COVID, que os decía, tecnologías de distanciamiento social, pasaportes COVID, pero luego también tenéis los Digital Twin, personales y de digamos, máquinas, la multiexperiencia y los interfaces bidireccionales cerebro-máquina, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de cosas. Y había el biohacking también, perdón, que se me ha olvidado mencionarlo. ¿Qué ha pasado? Se me ha... cosas del directo, se parece que se me ha bloqueado el PowerPoint. Curioso. Dadme un segundín, que efectivamente se ha bloqueado el PowerPoint. Esto sí que es una novedad, perdona. No te preocupes, Roberto. Cosas del directo. Es cosas del directo, pero es la primera vez que me pasa. Bueno, no sé si alguien quiere aprovechar por el chat o bueno, abriendo el micrófono, hacer alguna pregunta mientras tanto. Dice Raquel que esta mañana le ha pasado otro ponente en Zoom también. Igual es cosa de Zoom. A lo mejor Zoom nos está jugando aquí un... Está hoy perezoso. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si conseguimos que ahora no se nos cuelgue. Compartir pantalla, aquí y
compartir sonido. Vale, vamos a ver si se puede ver este vídeo que se queda colgado PowerPoint. Bueno, esta youtuber, influencer, como la queréis llamar, se llama Amy Didi y es una gran fan de Tesla, como podéis ver ahí, pero es una gran fan del biohacking. Ella se ha empezado a implantar en el cuerpo chips RFID y tienen para quien tenga un Tesla o que tenga un coche con una llave RFID, podéis ir a su canal de YouTube y podéis ver cómo ella ha conseguido integrarse el chip. Tiene un chip de la llave en su brazo izquierdo y, pues si os interesa, tiene un chip de su tarjeta de crédito en su brazo derecho. Con lo cual puede abrir el coche con el brazo y puede pagar con el brazo sin sacar su tarjeta. Se estima, esto por ejemplo en sitios como en Rusia, se estima que en Moscú hay más de 1000 personas ya con el chip del metro integrado en el brazo. O sea, que no sacan la tarjeta del metro, sino que se han integrado el chip en el brazo, ¿no? Aquí en España tenemos un ejemplo de Nick Harbison, que es medio español, medio inglés. Es un chico que a lo mejor le conocéis, porque se considera un artista cyberpunk y él tiene una enfermedad que se llama acromatía, que lo que le pasa es que no puede ver los colores, ¿no? Y él lo que decidió fue desarrollarse esa antena que veis ahí, que lo que hace es identificar los colores y dependiendo del color, esa antena vibra el cerebro de una forma diferente, lo cual le ayuda, ha aprendido a interpretar esas vibraciones y le ayuda a distinguir los colores. Miros como cosa muy interesante, que consiguió que la Seguridad Social inglesa le reconozca eso como una parte de su cuerpo, con lo cual en el pasaporte aparece con ello y de hecho cuando tiene que hacer una revisión hace la Seguridad Social, ¿no? Esto hay un paso más, que es el ya cambiar tu genoma. Este hombre se llama Josiah Zaine y lo que se ha dedicado es a editar su genoma. Y podéis ver en YouTube, tiene muchos vídeos en los que editó su genoma para tener más masa muscular y inyectó un virus que le ayudaba a conseguir. De hecho, montó una empresa que se la prohibieron, en el que vendía kits de edición genética para hacer cosas tan, no sé si divertidas, como hacer ranas fluorescentes en tu casa. Era algo que también, ¿no? Ahí claro, entramos ya en una zona también ética complicada. Quiero que sepáis que estamos ahí. The month after Josiah's injection, the FDA Esto es un bar de Israel. Estoy muy alto, perdonadme. Voy a ver si lo bajo aquí mejor. Esto es un bar de Israel que no sé si veis lo que hacen, hamburguesas, bocadillos de pollo. Esto es un bar que está abierto. La novedad de este bar es que comen mucho pollo, pero es un pollo que crece en laboratorio. Nada de los filetes de pollo que se comen en ese restaurante han crecido en un pollo de verdad. Lo que hacen es extraer células madre de las plumas del pollo y los hacen crecer en laboratorio. Y así lo que consiguen es pues carne que nunca nació de animales, ¿no? No tienen que sacrificar animales. Para los que somos muy fans de esto se me vuelve a subir, perdonadme, tendré que ir bajándolo, de Asimov, y recordamos las granjas de cultivos hidropónicos de Asimov, pues sepáis que la hidroponía está ahora mismo muy de moda. Esto es una empresa americana que hace poco, cuando hice esta charla en Asturias, estaban raro, ¿no? Porque están haciendo prados al lado de las granjas. Para que os hagáis una idea, una torre de 80 metros cuadrados equivale a 15 hectáreas de pasto. Con lo cual, esto no hace falta soltar a las vacas, traer el pasto ni nada, montas este tipo de instalaciones al lado de la granja y consigues estas eficiencias y también un impacto mucho menor en cuanto a CO2. Así que vais a ver también muchas empresas que están explorando este tipo de granjas a nivel urbano también, ¿no? Bueno, hablábamos de los digital twins, los gemelos digitales. Los gemelos digitales, un concepto muy interesante, tienen tres fases. Roberto, apenas se te escucha con la música. Perdonadme.
No todos los vídeos tienen audio, sí que es buena noticia. Pero bueno, 3 partes del gemelo digital. Tienes la parte física, esto es una maqueta de una universidad alemana, en el que veis que es un aerogenerador, el que es la parte física. Tienes un gemelo digital, que es un modelo digital de la parte física, y tienes una interfaz que lo que hace es comunicar esos dos, ¿no? ¿Qué significa? En este caso, que podemos leer todo lo que está ocurriendo en el modelo físico y ver lo que en el modelo digital lo que está ocurriendo. Podemos actuar sobre el modelo digital para simular lo que ocurre en el físico y viceversa, ¿no? Esto, a diferentes escalas, lo estamos empezando a ver en muchísimos sitios. Estamos empezando a ver, por ejemplo, en ciudades. Esto es una maqueta de Shanghái. El Ayuntamiento de Shanghái está construyendo un gemelo digital de la ciudad para, en tiempo real, estar manejando temas de tráfico, temas de consumo eléctrico, temas de contaminación, y están pudiendo hacer simulaciones de qué pasa cuando construyes un nuevo edificio. ¿Qué impacto tiene esto en temas como servicios, tráfico, etc.? Lo podemos ver a nivel industrial, ¿no? Esto es una mina y esto es un gemelo digital de una mina, en el que todos estos datos que antes estaban de una forma, en una base de datos muy poco fácil de trabajar con ello, se genera este modelo que nos permite de una forma súper visual estar trabajando en ella en tiempo real, ¿no? Y podemos no solo estar monitorizando, sino podemos también, oye, vamos a ver qué pasa si esta válvula se estropea, cómo tendríamos que trabajar con ello, ¿no? Y podemos ir bajando, y esto es una empresa turca, que antes de mandar sus máquinas de construcción, de fabricación de neumáticos a sus clientes, les manda la máquina para que vean cómo opera, para que sus empleados se formen, pero también para ver cómo pueden integrarla con el resto de la maquinaria, ¿no? Y ya en una vuelta de tuerca, pues tenéis aquí una simulación con un gemelo digital de una centrifugadora de cómo antes de ponerse los químicos a trabajar con nuevos materiales, pueden hacer simulaciones muy precisas en un entorno 100% digital, porque tenemos la capacidad, a lo que hablábamos antes de la ley de Moore, de poder hacer todo este tipo de cosas, ¿no? En una parte muy tangencial de lo que es el gemelo digital hay una empresa de Barcelona que me parece súper interesante, que se llama Scale Robotics, ¿vale? Esta empresa de Barcelona tienen este robotito que parece un Wall-E, ¿no? Yo ahora, la mayoría de mis influencias son películas infantiles. Entonces, lo que mandan es este Wall-E, lo mandan a las obras en construcción, y con bueno, diferentes sensores, tipo LIDAR, diferentes cámaras, está mirando en tiempo real, comparando la información con el gemelo digital, que en el mundo de la construcción se llaman BIMs, del Building Information Modeling. Lo que están haciendo es comprobando que la pared está donde tenía que estar. Y no tienes que esperar a que haya luego una inspección, o que hayamos acabado el edificio y digas, ostras, en el plano, esto decía que tenía que estar medio metro más allí, ¿no? Esto es en tiempo real, está viendo el edificio de verdad con el modelo que tenemos completamente digital. Gartner habla del Digital Twin of Me, ¿no? Que podríamos traducirlo el gemelo digital nuestro. Esto puede ser un buen ejemplo, ¿no? No sé cuántos de vosotros jugáis a Fortnite, o cuántos de vosotros conocéis al Rubius y todo lo que mueve, pero esto es una parte del vídeo del evento más seguido online de la historia, que ocurrió hace unos meses, en el que un músico, Travis Scott, hizo un concierto en Fortnite. Para que os hagáis una idea, llegaron a tener más de 10 millones de personas en directo dentro de Fortnite viendo el concierto, mientras el Rubius estaba haciendo comentarios. Más de 12 millones de personas vieron a Rubius, que es jugando en Fortnite viendo el concierto. Estamos hablando de unos números que... Lo cuento porque el Rubius tiene esta imagen, y es el avatar. Y esto cada vez va a ser más importante. Y si no lo conocéis, Fortnite es un juego gratuito. Fortnite hace dinero porque la gente que juega quiere tener su propia personalidad y su propia ropa. Y hacen casi 2.000 millones de dólares al año vendiendo ropa digital, ¿vale? Algo que para los que tenemos cierta edad nos puede parecer algo bastante loco. Pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Fortnite. De hecho, un youtuber que se ha hecho muy famoso de Andorra consiguió precisamente presentando su ropa para Fortnite,
el Twitch con más audiencia de la historia, de momento, con casi 2,5 millones de personas en directo, viendo la ropa que presentaba para Fortnite. O sea, un concepto, ya os digo, que esto, mi madre no lo entiende, yo tampoco, pero mi madre lo entiende menos. Esto es un poco el concepto del gemelo digital. Y estamos ahora que estamos todos en Zoom, en gran parte por el COVID, pero vamos a estar mucho tiempo en Zoom a partir de ahora. En muchos entornos vamos a estar en avatares, ¿no? No vamos a estar muchas veces con nuestra imagen. ¿Cómo vamos a gestionar eso? Bueno, pues no lo sé, pero Gartner empieza a hablar de ello. Bueno, una de las tendencias más frikis que puede haber en esta curva de Gartner son los interfaces cerebro-máquina bidireccionales. Otra vez Elon Musk, que es uno de los que está más avanzado aquí, con una empresa que se llama Neuralink. Y aquí podéis ver un vídeo que publicó hace unos meses, en el que han implementado un chip en este cerdo, en el que están leyendo sus impulsos. Ellos son capaces de meter en 6 micras, son capaces de meter 100 sensores que leen hasta la actividad de 1000 neuronas, ¿vale? Y lo que veis aquí es el cerdo andando con unos puntos de medida, y lo que veis en la gráfica es la realidad versus lo que ellos leen en el cerebro del animal, ¿vale? Con lo que veis es que están de una forma muy precisa leyendo los movimientos del animal, del cerebro del animal en tiempo real, ¿no? Así que os podéis imaginar esto, el impacto que puede tener para gente, por ejemplo, con lesiones medulares, ¿no? Y de hecho han pedido ya un permiso a la FDA americana para hacer pruebas ya este año con humanos, ¿no? Porque ya con cerdos ya lo tienen, y de hecho hace poco enseñaron un vídeo de un mono moviendo un cursor con la mente, ¿no? Que era algo que ya se había visto, pero que ellos lo hacen ahora de una forma muy poco invasiva. Hace muy poquito también, bueno, perdón, antes de enseñar ese vídeo, una empresa ha comprado Facebook, porque si hay una empresa que quiere leer nuestra mente, seguramente es Facebook. Facebook compró esta empresa que hace lectores de pensamiento a través de los nervios y los músculos de la pulsera. Ahí veis a esta persona que está controlando el famoso juego del dinosaurio y lo está haciendo con el pensamiento, ¿vale? Así que hay mucho interés por muchas empresas, por supuesto, para leernos la mente. Este vídeo ha salido hace muy poquitos días y es de una persona precisamente con una lesión medular al que le han implantado un brazo robótico que controla con la mente. Lo que han hecho ahora es integrarle el tacto. Como veis, es capaz de agarrar una bola con la máquina que tiene el tacto activado en la mitad de tiempo que con la que no. Aquí no le veis, pero es una persona quien está controlando con la mente este brazo. Y el tema del tacto cada vez va a salir más, ¿no? Muy relacionado está el tema de los exoesqueletos, ¿no? Y no sé si visteis esta noticia también hace unos meses. Este es un director de orquesta brasileño que tuvo un accidente y luego una enfermedad y llevaba 20 años sin tocar el piano, y unos ingenieros brasileños le han construido unos exoesqueletos para su mano en el que es capaz de conseguir más fuerza, ¿no? Y aquí le grabaron por primera vez tocando el piano después de 20 años, ¿no? Porque no tenía fuerza en los dedos para poder hacerlo. Así que el tema de los exoesqueletos, que es algo que en la curva de Gartner entra dentro de la multiexperiencia, pues va a ser cada vez más habitual, ¿no? Hablando de tecnología háptica y tacto, esto es una empresa, un ejemplo de un robot en Japón, de una feria muy reciente en Japón. Como veis ahí, el operario en este caso tiene realidad virtual, tiene sonido, tiene de todo, pero si veis las puntitas de los dedos del robot, le están dando, en esos guantes que lleva, le están dando sensación de tacto, ¿no? Con lo cual está cogiendo vasos de plástico, que de otra forma sería prácticamente imposible hacerlo con la tecnología que existe hasta ahora en este tipo de brazos robóticos. Digital Me, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? En el chat de momento no hay ninguna pregunta. Vamos, ¿Alguien quiere todo el mundo está... ponerse una antena? ¿Nadie de momento? No sé yo. Vale, vamos a seguir con el segundo grupo de tecnologías, que estas son muy relacionadas con el mundo de más profesional, más IT, pero bueno, vamos a utilizar algunos ejemplos para explicarlos. Gartner los llamó arquitecturas compuestas y aquí hay varias tecnologías.
lo que han llamado la empresa compuesta, lo que han llamado las capacidades de negocio empaquetadas, el Data Fabric, el 5G privado, la inteligencia artificial embebida y las placas de bajo coste con IA incorporado, con inteligencia artificial. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto para los que somos un poco frikis, project is the only one in the nos es muy lineup that familiar, uses the pero para los Raspberry que no, Pi 4, and fijaros, it's also sí, taking perdón. advantage of this Coro USB. Esto es un pequeño ordenador que se llama Raspberry, que por unos 60 euros puedes montar un ordenador con reconocimiento visual. ¿Vale? Esto con un equipo que vale 60 euros y una cámara, puedes hacer un equipo que en este caso está reconociendo muebles, pero podríamos estar reconociendo casi cualquier cosa. Fijaros, estamos hablando de 60 euros. Esto es algo que no estoy hablando de hace 30, hace 10 años costaría un verdadero dineral conseguir hacer esto, ¿no? Un ejemplo más avanzado de un equipo un poquito más potente, but I'm que sure en este caso es de other Nvidia, people out there would es have un tons equipo of que vale ideas about this. $400. Next. Veo la cara de Pedro y ya veo que se me olvida. Y con un equipo, con una cajita pequeñita que vale $400, este equipo está siendo capaz de reconocer los gestos, está siendo capaz de reconocer el cuerpo humano y las diferentes extremidades, lo cual, por ejemplo, en un entorno industrial podría ser muy útil. Está contando personas, sabe cuántas personas hay, por ejemplo, en un lobby de un aeropuerto en cada momento, e identificarlas de una forma individual, pero a la vez está aquí haciendo, con una red neuronal, está leyendo e interpretando lenguaje natural. Se le puede escribir texto y la máquina nos contesta. Todo esto con una pequeña máquina que vale poco más de $400, ¿vale? Otro ejemplo de una tecnología súper barata, estamos hablando de menos de $10, es esta, que con esta plaquita de $10, fijaros que es capaz de reconocer gestos. Y esta persona está escribiendo números en el aire, ¿no? Estamos hablando de cosas súper baratas. Esto antes costaría miles y miles de euros, ¿no? Esto se traduce en un nuevo concepto que es esto del borde, del edge, ¿no? Veníamos del cloud computing, de la computación en la nube. Ahora cada vez hablamos de la computación en el borde, ¿no? Y un buen ejemplo es este producto de Sony, que lo que hace es una cámara que se puede instalar en un aula, por ejemplo, y lo que va reconociendo, por ejemplo, es la escritura. O lo que va haciendo es sacar a la persona del plano para que otras personas puedan verlo. Y todo esto se está haciendo en una máquina que está instalada en el aula, lo cual también añade mucha seguridad, porque hasta ahora cuando trabajábamos en cloud, en nube, toda esta información tenía que ir a algún sitio muy lejos, normalmente muy lejos de donde estábamos. Ahí había unos riesgos de seguridad, sobre todo en temas de reconocimiento facial, etcétera, y esto ahora ocurre en local, ¿no? Con lo cual, pues es muy interesante. Esto es un ejemplo de lo que se llama Edge Computing, ¿no? Que lo escucharéis hablar así, o a veces se llama computación en la niebla. Otro ejemplo, otra tecnología de la que nos habla Gartner, es la de Data Fabric, que lo podríamos traducir como la tela de los datos, ¿no? Es que todas nuestras empresas están cada vez más basadas en datos, pero, y salvando las distancias, todos hemos vivido la locura de tener sincronizados nuestros archivos de Office, ¿no? En el que llega un compañero, lo cambia, lo graba en otro sitio y al final nunca sabemos cuál es el último archivo, ¿no? Esto, claro, a nivel de datos corporativos, esto es mucho más complejo, y de lo que habla Gartner de esta nueva tendencia es que vamos a generar un sistema, una tecnología que se va a encargar de tener todos los datos sincronizados y todos los datos muy bien ordenados y sabiendo la propiedad de quiénes son, ¿no? Y esto se llama Data Fabric. Obviamente hay muchas tecnologías ahí incorporadas, y aquí tenéis una empresa, Modac, que se dedica a esto, ¿vale? Otra tecnología muy IT de la que nos habla Gartner es la arquitectura compuesta. Lo que nos viene a decir Gartner es que hemos ido pasando de utilizar recursos de hardware en IT, en lo que eran servidores, con su almacenamiento, su conectividad y su computación. Luego pasamos a la virtualización, sobre todo en esto que se llama las hiperestructuras, y ahora vamos a ir a un punto en el que es todo muy flexible y todo gestionado totalmente y definido por software. En algún sitio vamos a tener los servidores con sus procesadores, con su almacenamiento, con su seguridad, con
conectividad, pero todo esto va a estar definido por software, con lo cual en cualquier momento podemos añadir y quitar necesidades, ¿no? Otro concepto también muy de IT que añade Gartner es el de los PVCs, ¿no? Que son las capacidades empaquetadas de negocio, ¿no? Los que estéis muy metidos en el mundo del software os sonarán los microservicios, y lo que Gartner dice es que esto es un paso más allá, en el que se van a ir agrupando microservicios alrededor de funciones de negocio, con lo cual vamos a tener una función de negocio con todos sus microservicios empaquetados, y esto va a ser muy fácil de integrar a través de APIs y otros diferentes servicios, y va a dar una flexibilidad muy grande a las empresas, ¿vale? El 5G privado, muy obvio. That's what we will find out today. Espera que haya empresas que quieran hacer instalaciones de 5G privadas. Aquí tenéis un ejemplo de Siemens, de cómo ellos piensan que por su capacidad de velocidad y de disponibilidad puede ser muy útil para conectividad en entornos, por ejemplo, industriales. Pero aquí otra vez vuelve nuestro amigo Elon Musk, que a lo mejor últimamente habéis visto estos puntitos en el cielo. Estos puntitos en el cielo es un proyecto muy chulo, que es el que va a pagar la fiesta de lo de irse a Marte, y se llama Starlink. Starlink es una servicios de conectividad en Internet con una constelación de satélites. Para que os hagáis una idea, ahora mismo tiene ya lanzados más de 2.000 satélites, 2.000, es el operador de más satélites del mundo, y tiene permiso por la CNMC americana para lanzar 42.000 satélites. Lo voy a decir bien, 42.000 satélites. Están lanzando 60 satélites cada 2 semanas. 60 satélites cada 2 semanas. Por eso estamos viendo todo el rato todo esto. Para lanzar, ya de hecho aquí en España ya tienen licencia para empezar a operar. Aquí en España van a salir con un servicio más o menos de una DSL por 90 euros. El tema es que, claro, al ser vía satélite, tú vas a tener conectividad absolutamente en todos los sitios. Que te quieres ir a tu casa ahí en Huesca, en el Pirineo, y no hay ADSL, no te preocupes, Elon Musk te da servicio, ¿no? Con lo cual, esto en países como el nuestro tiene su importancia, pero imaginaros en países como África, en países en desarrollo, esto va a ser brutal, ¿no? Estoy buscando aquí una app, porque a ver si la encuentro, porque quiero hacer una pequeña, bueno, muchos de los que seáis frikis como yo, tendréis una aplicación de testeo de velocidad de conexión a Internet. Yo ahora estoy conectado aquí a 4G, tengo una buena cobertura aquí en casa. Vamos a ver a cuánto se conecta. Si lo tenéis alguno instalado en el móvil, os invito a que lo hagáis también. ¿Vale? Yo aquí estoy, como veis, estoy con unos 100 megas de descarga, con unos 5 milisegundos de retardo, y voy a ver la subida. Tengo unos 40 megas de subida, ¿vale? Se han empezado a publicar, porque han empezado ya a entrar en piloto en Estados Unidos, se han empezado a publicar datos de conectividad. Fijaros, 100 megas de descarga, 18 milisegundos, 40 de subida. Esto es lo que se está consiguiendo en la fase piloto en Estados Unidos con Starlink, conectividad vía satélite. Tienen la misma conectividad con muy poquitos satélites todavía. Cuando tengan más satélites van a tener más velocidad que yo tengo ahora con 4G. ¿Vale? Y esto es a nivel global. Porque con 42.000 satélites vas a tener esta cobertura en medio del océano, en medio del desierto del Sáhara, en cualquier sitio, ¿no? Así que imaginaros lo que puede ocurrir. Bueno. Roberto, aprovecho este cambio de tercio para trasladarte una pregunta que hay en el chat acerca de todo lo relativo a la privacidad, ¿no? Con este reconocimiento de conteo de personas, reconocimiento de movimientos humanos, etcétera. Bueno, pues todo lo que en otra parte de tendencias comentabas acerca ya de la ética y de todos estos temas, ¿no? Especialmente la privacidad. Pues ¿cuál es tu visión al respecto? Yo estoy aterrorizado, para empezar, ¿no? Pero yo creo que tenemos suerte que aquí en la Unión Europea hay una sensibilidad muy importante a esto. Yo creo que la GDPR está siendo un ejemplo para otros países de cómo gestionar la privacidad en Internet, y de hecho en los primeros borradores que se están viendo sobre inteligencia artificial que está trabajando la Comisión Europea se ha hablado de
cosas como, por ejemplo, prohibir el reconocimiento facial fuera de unos usos de seguridad muy concretos, ¿no? Claro, yo creo aquí el riesgo es que nosotros en Europa tengamos unos derechos importantes y que además hay que luchar por ellos, pero estamos viendo como en otros sitios como en China, por ejemplo, están construyendo lo que llaman sistemas de seguridad ciudadana basados en reconocimiento facial, ¿no? Y de hecho, por si no lo conocéis, pero es algo que da un poquito de miedo, pues los chinos se pueden ir de vacaciones a un sitio o a otro en función de un carné que tienen social que le quita o da puntos en base a cosas como si se han saltado un semáforo, y todo esto lo hacen en base a reconocimiento facial, ¿no? Porque tienen millones de cámaras en China ya instaladas, ¿no? Así que efectivamente es algo muy preocupante. Yo creo que tenemos la suerte en Europa de estar muy concienciados y pues yo esto lo que digo es que siempre la tecnología se puede utilizar bien o mal, pero hay veces que hay que ponerle límites y en este caso yo creo que estamos tomando la delantera a nivel global de fijar unos derechos humanos relacionados con la tecnología, ¿no? Pero efectivamente es algo peligroso, ¿no? Sin duda. Muy Black Mirror esto. Totalmente. Bueno, pasamos al tercer bloque de Gartner, que llama la inteligencia artificial formativa. Esta es la parte que os decía que es como una nueva evolución de la inteligencia artificial, que algunas cosas también nos pueden dar un poquito de miedo, pero que también vamos a ver cómo tenemos que gestionar esto. Y aquí es como la inteligencia artificial se vuelve cada vez más humana. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Plausible images, but it's highly creative and understanding of natural language on quite a deep level. It's not perfect, it's not, but there's no reason not to be hyped about this. You might think, wait, isn't GPT-3 a language model? How can it work with images? Contrary to how it might seem, GPT-3 doesn't directly work with words or text. Neither does DALL-E directly work with images. They both work with token plausible images. Os decía que lo que están haciendo es necesitar un sistema de reconocimiento de texto. Aquí le pedimos, quiero que me hagas una silla con forma de aguacate. Y la máquina nos genera sillas con forma de aguacate, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, está siendo cada vez más creativa, está aprendiendo de muchos sitios y nosotros interactuamos con la máquina, ¿no? Con lo cual, aquí vamos a un entorno en el que vamos a interactuar y aumentar nuestras capacidades con este tipo de tecnologías. Otra muy interesante y muy potente es este software de una empresa irlandesa que se llama Artomatics, que lo que hacen es, para diseñadores de imágenes, algunos de vosotros habéis trabajado con Photoshop o alguno de estos software que sabéis que es muy complejo, han incorporado inteligencia artificial. Con lo cual, además de añadir capas, como añadiríamos en cualquiera de estos software, añadimos capas de inteligencia artificial que lo que nos ayuda es a hacer muchas de las cosas que son muy trabajosas en este tipo de entornos, como son, por ejemplo, pegar texturas diferentes, hacer texturas nuevas en base a texturas existentes. Todo esto ahora lo hace una máquina de inteligencia artificial, ¿no? Con lo cual el diseñador le ahorra muchísimo tiempo. Y aquí, si veis el vídeo entero, lo que hace el diseñador es sacar fotos reales. Esas fotos reales las mete en esta máquina y esta máquina, como veis, pues le ayuda a generar nuevas texturas que luego son capaces de generar vamos a dejarle un poquito correr el vídeo, esta imagen, ¿no? Esta imagen ya es totalmente sintética. Y es algo que ha aparecido de primero fotografías de verdad, pero luego todo esto lo ha generado un sistema de inteligencia artificial. Otro ejemplo muy interesante, este nos viene de Autodesk, es uno en el que la inteligencia artificial nos ayuda, por ejemplo, a calcular estructuras, ¿no? Queremos desarrollar, por ejemplo, para un coche de carreras o para un dron, una estructura que sea lo más liviana posible y que además en un entorno de fabricación 3D utilice la menor cantidad de material posible, ¿no? Pues esto, con cálculos, un ingeniero lo puede hacer, le lleva mucho tiempo, pero esto en tiempo real, la máquina nos está empezando a decir, en base al diseño que queremos, cuál es la estructura óptima para este trabajo, ¿no? En función de los parámetros que le demos, ¿no? Algo que también vamos a ir viendo cada vez más es algo que se llama ontologías y gráficos. Esto es un ejemplo de Oracle, en el que grandes cantidades de datos, la máquina
nos las muestra de una forma visual para que podamos trabajar primero en visual antes de tirarnos a utilizar los datos, ¿no? Porque hay cosas que podemos sacar determinada información o podemos aprender de ella simplemente por las relaciones que la máquina nos haría, que nos lo haría en una hoja de Excel gigante, pero obviamente casi todos nosotros lo vemos mucho mejor de una forma visual, ¿no? Con lo cual vais a ver cada vez más procesos de minería de datos hechos en un formato, digamos, visual, ¿no? Y es, yo creo que muy algo que puede ser una desventaja para pequeñas empresas es que la inteligencia artificial aprende, todos los sistemas de Machine Learning aprenden de grandes datos, de grandes cantidades de datos, ¿no? ¿Esto qué significa? Si eres una gran empresa y tienes muchos datos, podrás entrenar mejor a tu máquina. Claro, si eres una pequeña empresa y no tienes datos con los que formar a la máquina, ¿cómo haces a la máquina? Bueno, pues hay una tendencia que Gartner llama la inteligencia artificial compuesta, que lo que va a significar es que vamos a tener máquinas preentrenadas que vamos a poder desplegar dentro del Teams. Aquí tenemos un ejemplo de un OCR. Los OCRs son el reconocimiento de texto por máquina, normalmente suelen ser bastante tontos. Aquí tenéis una empresa que ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es, con pocos datos, ya viniendo entrenada de casa, es capaz de reconocer textos en facturas. De otra forma, tendrías que hacer manualmente lo que quieres que recojan. Un concepto muy interesante que viene ahora en este nueva evolución de la inteligencia artificial es el Machine Learning adaptativo, ¿no? El Machine Learning tradicional, el que tenemos hasta ahora y que utilizamos la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial, aprende del pasado. ¿Qué hacen estos sistemas? Cogen muchos datos del pasado, los procesan, sacan tendencias y con eso hacen predicciones. Y esas predicciones pues luego se implementan. Lo que hacen las tecnologías de Machine Learning adaptativas es que lo que sale después se mete otra vez y se aprende de ello. Entonces aquí veis un ejemplo de cómo una máquina está aprendiendo a abrir y cerrar semáforos en un cruce, ¿no? Y veis aquí, en el gráfico aquí, está viendo el resultado de sus predicciones. Con lo cual sus predicciones son cada vez mejores. Y no son solo por los datos pasados, sino son solo las predicciones que está haciendo, ¿no? Eso es lo que se llama Adaptative Machine Learning, que son el Machine Learning adaptativo. Bueno, vamos a ver, aquí tengo que subir el audio, porque si no, no lo vais a oír. City of stars, are you shining? A ver qué hay que os hablar. Está primero. There's so much that I can't see. ¿Reconocéis la canción? Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Mira, Pedro, como te tengo todo el rato aquí delante, Pedro, que no sé si la reconoces. ¿Sé cuál es? May finally come true. ¿Has reconocido la canción, Pedro? No te oímos, no te oímos. No sé, parece Frank Sinatra, ¿no? La voz es de Frank Sinatra, pero la canción es City of Stars. Ahí ya no llegó. Que es de La La Land. Los que hayáis visto la peli de La La Land, es la canción que cantan Emma Stone y Ryan Gosling. Pero es con la voz de Frank Sinatra, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora os cuento por qué. From dusty tanny, tumble scarf, Bertha left hitch tells the heart. When my closeness, when my hills is the time. ¿Conocéis la canción? ¿Suena la voz a alguien? ¿No? Bueno, A mí no. El ejemplo de arriba es, han cogido OpenAI, que por cierto es una empresa que también está metido ahí Elon Musk por detrás, han cogido una canción existente y se la han dado a una máquina que canta como Frank Sinatra. ¿Vale? Entonces le han pedido a la máquina, canta como Frank Sinatra esta canción. ¿Vale? Esto es una tecnología que se llama Jukebox. Si buscáis en Google, Jukebox OpenAI, veis un montón de ejemplos. Y luego, la de abajo, han cogido dos tecnologías, una que la habíamos visto antes, que es Clip, le han dicho a la máquina, haznos una canción como si fuera Elvis Presley, y luego cántala. Entonces, la máquina se ha leído todas las canciones de Elvis Presley, ha hecho una canción como si fuera Elvis Presley, y luego la ha cantado como si fuera Elvis Presley. ¿Vale? Así que esto es un ejemplo de otra utilidad de estas tecnologías que van a ser cada vez más creativas, ¿no?
Bueno, como dice el principio del vídeo, todas las imágenes que veis aquí son falsas. Ninguna de estas caras es real. Me queda un poco de miedo. Porque parecen muy reales. Aquí, yo como os decía al principio, soy economista. Se está utilizando una cosa que en economía se habla mucho, en la teoría de juegos, que son... no me va a salir ahora. Pero bueno, aquí las están llamando las redes antagónicas generativas. Lo que está ocurriendo es que hay dos máquinas. Una máquina que está entrenada para generar fotografías muy realistas de caras humanas y otra máquina que está entrenada para encontrar falsificaciones, imágenes falsas. Entonces, las únicas que estamos viendo son las que ha conseguido la máquina que genera imágenes engañar a la máquina que está entrenada para encontrar imágenes falsas. Estos se llaman GANs, redes antagónicas generativas, y vais a ver que se van a utilizar en muchísimos ámbitos, desde coches autónomos hasta, por supuesto, para engañarnos, ¿vale? Y de hecho, últimamente en temas de seguridad, a lo mejor habéis oído de sistemas de phishing que lo que hacen es llamar a alguien con la voz del jefe. Y el jefe le dice, haz una transferencia de tanto dinero ahora mismo a esta cuenta. Y en realidad es una máquina la que está suplantando a la voz de su jefe, ¿no? Y esto se está haciendo con este tipo de tecnología. ¿Pedro, alguna pregunta? Pues no, no hay nada más en el chat. Alguno comenta muy interesante, alguna pues lo mismo. Bueno. Han fallado adivinando el cantante. Bueno. Bueno, pasamos al penúltimo bloque, al de la confianza algorítmica, ¿vale? Hablábamos antes de algunos de los problemas que nos enfrentamos ahora mismo. Y uno, seguramente de los más importantes, es el de los sismos, el de los sesgos, ¿no? No sé si os acordáis cuando, no sé si lo sabéis, Apple en Estados Unidos, aquí en España también, que bueno, no se ha visto tanto, sacaron una tarjeta de crédito, Apple, ¿no? Y Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple, justo cuando salió la tarjeta, se quejó en Twitter porque él había pedido la tarjeta, su mujer había pedido la tarjeta, los dos tienen un régimen, lo que sería aquí de compartir bienes, y el crédito que habían recibido era diferente para él que para ella, ¿vale? Teniendo en principio la misma riqueza, los mismos ingresos, etc., ¿no? Es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial, como aprende de datos históricos, si los datos son machistas o si los datos son racistas, las máquinas toman decisiones machistas, ¿vale? Y aquí veis un sistema de IBM que está diseñado precisamente para buscar estos sesgos en los datos y lo que se llama, la tendencia se llama inteligencia artificial responsable, aunque también se llama inteligencia artificial explicable, porque en muchos casos la inteligencia artificial se convierte en una caja negra en la que entran datos, la máquina toma decisiones, pero nadie sabe muy bien luego por qué esas decisiones se han tomado, ¿no? Y estamos empezando a exigir a las máquinas que nos den explicaciones y que sean transparentes, ¿no? Con lo cual vais a ver también cómo esto cada vez va a ser una tendencia. Let's take a sneak peek into the Cato Cloud. Una que es At the SASE, que es muy core, we have a global corporativa, network of que es POPs el running Secure a Access converged Service, software stack. que es cómo vamos a meter Cato runs a toda la global private comunicación, backbone over toda la multiple seguridad, SLA-backed providers, todos los servicios de ensuring conectividad predictable en and una red consistent virtual. global Esto performance. es muy IT, se llama Network SASE. optimization is built Suena. into Algo también muy de IT son los, que esto también es de Facebook, lo que se llama la privacidad diferencial. Es una nueva forma de anonimizar datos y que se añade ruido a los datos y no permiten hacer el camino hacia atrás, pero bueno, no voy a entrar mucho en esto, es un poco aburrido. Fíjate, Luz, aquí mismo en la pantalla tenemos 69 millones de dólares. Y no he robado nada. Pero estos son 69 millones de dólares. Hace muy poquitas semanas, Sotheby's subastó una obra digital que la podéis encontrar en Google, con que busquéis en Google y busquéis los primeros 5.000 días, vais a encontrar esta imagen. Y esta imagen se ha hecho con un token, un NFT, y se ha subastado en Sotheby's por 69 millones de dólares, ¿vale? Y esto es una tendencia que Gartner habla de ella y que se llama la
Authenticated Provenance, que lo que sirve es para autentificar la provenance, de dónde vienen y la originalidad de determinados criptoactivos, ¿no? Que funciona todo a través de blockchain, pero se están, por ejemplo, empezando a utilizar para este tipo de cosas, ¿no? Otra tecnología también muy de IT, y no voy a entrar mucho en ella, pero que os suene, Bring Your Own Identity. Vamos a empezar a certificarnos en diferentes servicios a través de terceros servicios digitales que certifiquen que somos nosotros. Y las máquinas van a tener van a mostrar emociones. Una de las empresas que más está investigando en esto, que habéis visto el logo aquí abajo, es Disney. Porque Disney tiene una visión de que sus parques temáticos estén llenos de robots vestidos de Iron Man o de la Guerra de las Galaxias, parezcan seres humanos, interactúen con nosotros como seres humanos, pero obviamente puedan hacer cosas que no hacen los seres humanos, ¿no? Y para eso están investigando mucho en cómo reaccionamos a las emociones que nos presentan las máquinas, ¿no? Y hay algo muy interesante en todo esto que, ya me estoy yendo un poco de tiempo, perdonadme, pero los psicólogos ya están analizando que generamos empatías con máquinas humanoides, pero no generamos empatías con máquinas que no lo son. Lo que significan es que nuestra rumba no nos da pena si le damos una patada, pero en cuanto tenemos un robot que parece un perrito, pero que parece una persona, vamos a tener sentimientos. Y esto da mucho miedo, si me lo preguntáis. Que podamos generar sentimientos con las máquinas. Simplemente porque parezcan humanas, da un poquito de miedo. Pero bueno. Último bloque. Pedro, ¿alguna pregunta antes de...? ¿No? Bueno, pues el último bloque. Os hablaba de más allá del silicio. Perdona, preguntas ninguna, que está silenciado. No te preocupes. Más allá del silicio. Una de las tecnologías que más está y que llevamos un año y pico con muchísimo interés es la computación cuántica. La computación cuántica, el año pasado Google consiguió lo que llamaron hacer supremacía cuántica, que significa que un ordenador cuántico hizo un cálculo que con ordenadores tradicionales sería imposible, y los chinos acaban de hablar de un ordenador cuántico a través de tecnología de fotones. Ahí tenéis al director del proyecto. Para que os hagáis una idea, ellos han conseguido hacer un cálculo en 3 minutos que con el tercer ordenador más potente del mundo, que también está en China, llevaría 2.000 millones de años calcularlo. 3 minutos, 2.000 millones de años. ¿Vale? Esto está llegando. Esto nadie sabe muy bien, pero es espectacular, ¿no? A nivel de ciencia, a nivel de inteligencia artificial, a nivel de seguridad. Algo también muy friki, muy interesante, a nivel de materiales, estamos viendo empresas que están haciendo impresión 3D, fijaros, 20 nanómetros. Esto que se ve aquí de fondo, que se ve un poco de neblina, son átomos. Estamos imprimiendo a nivel atómico, ¿vale? Y esto a nivel de electrónica tiene un impacto brutal. Microsoft hace poco presentó un ordenador basado en ADN. Codifican la información digital, lo codifican en cadenas de ADN, con lo cual en vez de tener un soporte de silicio, pues lo tienen en un formato líquido. Y son capaces de guardar, eso que habéis visto ahí, esa maquinita, esa probeta, es un disco duro. Así que tenemos discos duros líquidos. Algo que no tengo un vídeo, pero que es algo que se está investigando y que es un avance muy importante. En Estados Unidos muy recientemente han conseguido con máquinas normales de las que se fabrican obleas de silicio construir transistores basados en carbono, ¿vale? En el famoso... me va a salir ahora el nombre del material, ¿no? Pero hasta ahora era muy complicado, muy caro. Estamos a punto de empezar a construir obleas de carbono en vez de silicio, lo cual nos va a permitir seguir con la ley de Moore, ¿no? Y esto está ya también a nivel muy cercano de producción. Y hablando de carbonos de nanotubo, y no me sale la palabra, es un material súper resistente, muy difícil de construir, pero hace unos pocos meses han publicado un estudio en el que están siendo capaces con electricidad y vacío de construir nanotubos de carbono
como veis, a esta velocidad de una forma muy barata. Con lo cual esto puede tener el grafeno, perdón, estaba pensando, grafeno, no me salía el grafeno. Llevamos muchos años hablando de grafeno, pero parece que ya estamos cerquita, ¿no? Y finalmente tenemos también los sensores biológicos. Aquí tenéis un ejemplo de una universidad austriaca que han desarrollado un sensor biodegradable, pues está hecho con proteínas que sacan de gambas, precisamente, y esto, por ejemplo, nos lo podríamos implantar y él simplemente nos lo absorberíamos porque es gamba, o podríamos ponerlo en las ciudades, todo esto que queremos sensorizar, y ello mismo se degradaría, ¿no? Porque un problema de sensorizar las ciudades es que al final cuando eso se deja de utilizar, eso es basura. Pero si utilizamos este tipo de sensores, pues, que es una tendencia que identifica Gartner, los sensores biodegradables, pues esto simplemente pues, se va con la lluvia. Bueno, me he pasado un poquito del tiempo que me habían dado. Espero de todas formas que haya merecido la pena. Y ahora si queréis comentarios, preguntas, lo que queráis. Muy interesante, Roberto. Espero que haya sido así. Muchas gracias, Pedro. Enhorabuena, Roberto. Gracias. ¿Alguien tiene alguna reflexión o alguna pregunta? Esto da para muchísimo, como veis, pero lo he querido resumir en... Podríamos estar horas, además es una cosa que me gusta, así que es peligroso hablar conmigo de cosas que me gustan. Bueno, yo creo que nos has trasladado muchísimo conocimiento, ¿vale? En muy poco tiempo, y además esto nos garantiza que en septiembre podemos volver a llamarte o que habrás actualizado, ¿no? la curva de Gartner y podrás de alguna forma empezar a intuir qué es lo que va a ocurrir el año que viene, ¿no? Yo la verdad es que me ha parecido todo muy, muy interesante, que lo has compartido de una forma que hemos sido capaces de entenderlo, porque mucha de la tecnología que nos has contado sí que es verdad que aparentemente, digámoslo así, no aplica a nuestro día a día, ¿no? Pero de alguna forma sí que nos inspira para saber hacia dónde está yendo el mundo, ¿no? Y qué otras oportunidades, cuando esta tecnología se vuelva a democratizar y vuelva a, de alguna forma, bajar su coste, ¿no? Y hacerse cercana y próxima para otras muchas industrias de las que inicialmente las operan, nos puede dar oportunidades de innovación, ¿no? Que es de lo que yo creo que se trata. Así que por mi parte agradecerte muchísimo este contenido. Pues nada, gracias a vosotros. Ya sabéis además dónde estoy, si alguien se ha quedado con alguna duda o quiere... De hecho, en mi blog tengo varios artículos sobre la curva de Gartner que voy manteniendo también actualizado, así que si alguien quiere... Hay una pregunta en el chat, Roberto, que dice: ¿cómo nos puede ayudar, Roberto, a las empresas en la aplicación de esta tecnología? ¿Cómo yo o cómo os pueden ayudar las tecnologías? Dice: ¿cómo nos puede ayudar, Roberto, a las empresas en la aplicación de esta tecnología? Dice tú. Bueno, pues nada, llamadme y seguro que podemos hacer algo. A ver, yo lo que a mí me gusta, y cuando trabajo con empresas, y si veis luego, por ejemplo, mi blog, pero yo cuando trabajo en empresas en este tipo de cosas, a mí lo que me gusta decir que soy es un experto de traducir esta tecnología al lenguaje que entendamos todos, ¿no? Como decía un poco Luz. Yo creo que yo por mi carrera profesional he estado un poco entre medias de ingenieros y de gente de negocio, con lo cual he hecho un poco de interfaz entre ellos. Y eso creo que es lo que muchas veces nos falta en las empresas, ¿no? Vemos todas estas tecnologías que de alguna forma todos de repente nos convertimos en expertos y hablamos todo el rato de Big Data, inteligencia artificial, transformación digital, pero cuando realmente rascas, muchos no sabemos lo que significa eso, ¿no? Y se convierten en palabras huecas. E intentar entender eso, cómo impacta nuestro negocio, es clave. Y porque decía Luz, no sabemos esto dónde nos va a llegar. Os aseguro que la mayoría de estas tecnologías de alguna forma o de otra nos van a terminar impactando en breve. Y el problema para las empresas es cuando te impacta sin darte cuenta. Porque te han quitado el queso, como aquel libro que había, ¿no? Aquí de lo que se trata es identificar estas tendencias, hacer la traducción al mundo de los negocios, ver cómo es una oportunidad para nosotros, pero cómo puede ser también un riesgo. Y luego trabajar en su implementación o en protegernos si hace falta, ¿no? Si me permite, Roberto, una de las últimas cosas que has comentado es el tema del grafeno, ¿no? Ya has dicho, ya está cerca de... Claro, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con spin-off, con EBTs y hemos visto caer, ¿vale?
a muchas empresas relacionadas con grafeno, derivadas de un conocimiento universitario, quiero decir, con unas bases técnicas muy interesantes. Pero es verdad que hay ciertas tecnologías, esto a lo mejor es un comentario, que hay ciertas tecnologías en las cuales el tiempo de llegar al time to market que se espera inicialmente es mucho más corto, ¿vale? Yo me acuerdo de la época, te estoy hablando de hace 7 o 8 años por lo menos, donde el grafeno iba a ser el gran material sustitutivo de todo lo demás, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y como te digo, yo he visto caer a empresas que de alguna forma habían encontrado aplicaciones, pero que la industria, por lo que sea, todavía no estaba madura, ¿no? Creo que, bueno, es algo muy conocido que para que una tecnología llegue a penetrar de una forma más o menos interesante en el mercado tiene que estar maduro para recibir esa tecnología, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso del grafeno, por poner un caso muy concreto, ¿por qué ha tenido este tiempo de madurez mayor del que yo creo que inicialmente se intuyó? A ver, yo he seguido un par de proyectos de grafeno muy de cerca y el problema del grafeno, y en ese vídeo es un gran avance, aunque parece muy poca cosa, es que la fabricación en escala es muy difícil. Es muy difícil. Y entonces, aunque las aplicaciones son obvias, pero luego lo que es la fabricación en volumen y en coste, ahora todavía no está ahí. Y esto que habéis visto ahí de los nanotubos, aunque parece una tontería, es un avance muy importante, por lo menos para el entorno de los nanotubos, que hay otro tema, hay muchos temas de grafeno, que si de baterías, que si de superconductores, todo este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, veremos, yo creo, el grafeno, por ejemplo, también a nivel de procesadores, relativamente corto plazo. Hay otras cosas que quizás nunca veamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de baterías, quizás hay unos avances más rápidos con otros materiales que no llegarán, ¿no? Pero yo creo que lo que tú decías, Luz, es muy importante y me remito a lo que empecé diciendo. Para mí la madurez son los modelos de negocio. Y cuando vemos las empresas exitosas hoy en día, no son tanto por tecnologías radicalmente innovadoras, sino porque encontraron una forma muy diferente de hacer negocios, basados en tecnología. Pero la tecnología no era lo primero era el negocio, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que a mí me gusta siempre hacer la reflexión, aunque me encante la tecnología, aunque hable todo el mundo todo el rato de negocios. Es, vale, esto es la leche, pero ¿y qué? ¿No? Y fijaros la tontería de que os hablaba de Fortnite. Fijaros lo poco intuitivo que es montar un juego, darlo gratis, para que la gente compre ropa y facturar 2.000 millones de dólares al año. Es que esto no se nos ocurre ni en 100 años aquí a todos los que estamos aquí. Vamos a montar una empresa de juegos. A nadie se nos ocurriría eso. Pero hay alguien que se le ocurre, la tecnología está ahí y al final funciona. A lo mejor no habría funcionado, pero funciona y montas una empresón como Epic Games, ¿no? Y eso es lo que yo soy incapaz de deciros por dónde van a ir los tiros, y esto es al final por lo que programas como los que estáis organizando pues pueden ayudarnos a identificar la gente que tenga esas ideas locas, que utilicen la tecnología y que pongan por delante el negocio, ¿no? Y para los que tenéis empresas, esta es la reflexión que yo os invitaría a que hagáis. Vale, pues totalmente de acuerdo. Nosotros siempre decimos que la tecnología no es el producto en sí mismo, sino que el producto es el modelo de negocio, ¿vale? Con lo cual está totalmente alineado, ¿no? Mira, tenemos una pregunta en el chat que dice, Fernando nos dice, ¿entiendes que la escasez de microchip no la hayan previsto los fabricantes y sus clientes que se ha producido? Es que estoy muy cerca de eso. Entonces, a ver, hay dos cosas en el tema de la escasez de chips, ¿vale? Por un lado está una explosión de demanda brutal. Creo que no se nos escapa ninguno. A ver, obviamente el tema del COVID ha sido un drama primero de salud, un drama también a nivel económico para mucha gente, pero la gente que por suerte hemos seguido manteniendo el trabajo, en general la mayoría de la gente pues hoy ha seguido teniendo sus ingresos, se ha gastado menos dinero porque no sale de casa, y la mayoría de la gente ¿qué ha hecho? Comprarse de portátiles, apuntarse a Netflix, comprarse teles nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene procesadores, con lo cual hay una demanda brutal. A nivel de portátiles, solo para que os hagáis una idea, era un mercado que era muy estable. El año pasado ha estado creciendo del orden de un 40% año sobre año, ¿no? Con lo cual eso es difícil de sostener. Luego además, claro, no lo vemos, pero para ver Netflix tiene que invertir una millonada en servidores
para darnos todo este contenido. Se ha invertido en infraestructura una barbaridad el año pasado, ¿no? Y luego además se ha juntado una cosa que es se han juntado dos cosas que son poco conocidas, digamos. Por un lado, que mucha gente no lo sabe, pero para fabricar procesadores hace falta mucho agua. Y en uno de los mayores sitios donde se fabrican procesadores del mundo, que es Taiwán, hay una grandísima sequía. Tan grande que les han empezado a racionar el agua a las fábricas de chips, ¿vale? Y están fabricando menos. Y por otro lado, que es una cosa todavía más desconocida, para fabricar los procesadores necesitas ponerlo, las plaquitas esas verdes que conocéis todos, eso se llama sustrato, y eso es algo muy barato y muy sencillo de fabricar, pero que se fabrica en muy poquitos sitios y por muy pocas fábricas. Y estas fábricas, como no ganan tanto dinero como los otros, han ido por detrás en cuanto a la inversión en capacidad, y en realidad no tenemos procesadores, no porque los fabricantes de chips no puedan hacerlos, sino no pueden integrarlos en las plaquitas verdes. Así que echarles la culpa a los de las plaquitas verdes. Pues es interesante cómo bueno, pues un problema, en este caso natural, ¿no?, de sequía, puede llegar a condicionar bueno, pues la producción de microchips. Pero si algo ha puesto en evidencia la pandemia es que la debilidad de las cadenas de valor, de determinadas cadenas de valor, ha sido tremenda, ¿no? Y en algunos casos se pueden prever soluciones y en otras a lo mejor no es tan evidente. Daos cuenta, por escala, una fábrica de procesadores moderna se tarda unos 3-4 años en construir y cuesta, no es una exageración, 20.000 millones de dólares. Una fábrica. 20.000 millones de dólares. Con lo cual, no son decisiones que se toman de un día para otro y claro, es una industria complicada, es muy intensiva en capital y por eso está tan concentrada también, ¿no? Mira, tenemos un comentario en el chat que me parece muy interesante porque es de una persona que trabaja en el ámbito social en fundaciones de Duzco, ¿vale? Y dice, mi experiencia en fundaciones es que la tecnología ha sido y es vital. Dice, por citar un ejemplo, el uso de blockchain para hacer la trazabilidad de las donaciones implica transparencia, ¿no? Y eso es un valor añadido más allá de posibilitar un proceso, ¿no? Totalmente, ¿no? Y de hecho, lo que comentaba esto de los NFTs, muchos de las ventas de NFTs que se están haciendo son precisamente para donaciones y para ayuda a ONGs o otro tipo de instituciones, ¿no? Así que efectivamente no puedo estar más de acuerdo con el comentario. Muy bien, Roberto, pues mira, ya no tenemos más que agradecimientos, con lo cual te trasladamos todos los agradecimientos. La verdad es que has cumplido el objetivo de hacernos fácil lo difícil, ¿vale? Y además de hacernoslo ameno, con lo cual estupendo. Te esperamos en futuras ocasiones. Bueno, formas parte ya de nuestro panel de mentores y formadores dentro del programa de aceleración, o sea que te vamos a ver pronto y en repetidas ocasiones. Y a todos vosotros, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy compartiendo este conocimiento. Seguimos en ruta y os esperamos próximamente. Así que un abrazo para todos. Gracias, un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta luego.